¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mining Match. Buenas tardes. Nos comunicamos en vivo desde Toronto y hoy día les voy a presentar a un colega muy distinguido y exitoso del Perú. Su nombre es Jorge Soto. Él es un ingeniero de minas y nos va a hablar sobre el cierre de minas en el Perú. Sabemos que como parte de la minería sostenible, el cierre de las minas es tan importante como el comienzo de una mina. Tenemos que dejar las cosas bien y Jorge nos va a hablar mucho más sobre el tema. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes por aquí por Perú y muy buenas noches seguramente por Toronto. Buenas tardes. Es un gusto participar en Mining Max y gracias por darme estos minutos para poder expresarme y facilitarle a toda la audiencia que está por este sistema muy rápido de lo que es el Zoom y el Google Meet, etcétera, para poder Sí, dar algunos tips y algunas pautas de lo que se desarrolla en la gestión minera, sobre todo en el cierre de minas aquí en el Perú. perfecto, perfecto. Bueno, y para los que nos están viendo ahora en vivo, ustedes pueden escribir en los posts si tienen preguntas al final. Y cuando ya estés listo, Jorge, puedes presentar, por favor. Ok, gracias. Reitero, buenas tardes a todos. Un poco la compañía aquí, Precónsul, es por los años de 2007 que se instaló aquí en el Perú y es la que ya tiene en el mercado cerca de 14 años y buena experiencia en lo que es cierre de minas. Entonces, nosotros somos uno de los pioneros en haber realizado el cierre de una empresa y estamos por la segunda, casi tercera empresa, y de las cuales una de ellas ya se ha podido recuperar las garantías que se constituyen en el Ministerio de Energía y Minas para lo que concierne a cierre de minas. Bueno, un poco de mi historial. Soy un egresado de la Universidad Nacional de Piura, tengo un doctorado por la Universidad de Oviedo, un máster en gestión pública, últimamente bachiller en Derecho por la Universidad de Señor de Zipán, y haber realizado algunos estudios de negocio en la Universidad de Harvard y trabajar pues cerca de 20 años en la industria minera. Actualmente como director de la Escuela Profesional de Ingeniería en Minas y gerente general de Precónsul Perú y Pacific Mining Construction. Bien, importante tener un esquema de lo que es la gestión de cierre de minas del Perú. Lógicamente, siempre vamos a escuchar de términos legales, que es básicamente lo que se requiere o se debe conocer, pero nosotros vamos a tratar de explicar un poco la experiencia que se tiene dentro del ámbito del desarrollo, ejecución propio de un cierre de minas aquí en el Perú. Entonces, hay ciertos temas de gestión que hay que trabajar con las entidades gubernamentales, que es lo que voy a tratar de explicar en estos 40 minutos y que seguramente van a haber algunas preguntas o algunas dudas, carambas, que podré eh, responder si es que la audiencia hace las consultas necesarias. Un poco lo que vamos a desarrollar, un tema de la introducción, vamos a ver un poco los planes de cierre de minas. Importante conocer la estadística en el Perú, trabajada en base a una información del Ministerio de Energía y Minas, y un poco la gestión del plan de cierre desde el punto de vista conceptual, de detalle, y las actualizaciones y modificaciones. Es importante como segundo punto manejar la legislación minera en base a una regulación y un proceso de aprobación de los planes de cierre. Vamos a ser muy didácticos en esta parte, no vamos a dar toda la parte legal, pero sí parte de ella que es importante conocerla cuando uno va a ejecutar un cierre de una operación que ya lógicamente ha podido aprovechar los años de los recursos y tiene que dejarlo tal y como lo encontró o mejor. Un tercer punto, los procesos de gestión del cierre de minas, y es aquí donde muchas de las empresas van a tener seguramente algunos traspiés a la hora de iniciar la gestión, tal vez para el inicio de la ejecución del cierre, como también para obtener la aprobación del informe y por ende la certificación. Y aquí es un tema muy, muy importante de la experiencia que tenemos aquí en Precónsul.
El cuarto punto que voy a tratar es un poco la gestión económica del cierre de minas, porque aparentemente, lógicamente, cuando nosotros vemos cierre de minas, decimos tenemos un monto de dinero X y lógicamente que lo vamos a gastar y cumplir con el cierre. Pero vamos a ir un poco más allá de ello. Y el último punto que estoy dando en algunas conferencias es el cierre de minas y después del cierre, un signo de interrogación. ¿Qué pasa después del cierre? Si hablamos ya de sostenibilidad y responsabilidad, tenemos que ir fijándonos un poco más qué vamos a hacer después que termine de aprovecharse los recursos naturales sosteniblemente. ¿Qué debemos hacer después del cierre de una mina? Y tenemos algunos ejemplos de algunos países que se ha podido visitar que lógicamente nos van a dar una idea de cómo puede cambiar quizás un poco la temática o la legislación también propia en el Perú sobre cierre de minas. Bueno, lo más común, lo elemental de un plan de cierre que todos debemos conocer, que es un instrumento de gestión que lógicamente lo que trata de establecer es que la empresa minera deba rehabilitar las áreas que fueron utilizadas, lógicamente, para la explotación del mineral. Eso es lo que se busca en la presentación de un plan de cierre, con la finalidad, pues, lógicamente, de tener un ambiente saludable, seguro y adecuado para el desarrollo de la vida, pero desarrollo de la vida posterior, ¿cierto? Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo vamos a dejar, después de reaprovechar todos estos recursos, el cierre de esta operación y qué van a hacer las comunidades o quienes están alrededor de ella? Y es claro que en la legislación peruana, pues el plan de cierre de minas es obligatorio y vamos a dar un poco las fases tanto desde el punto de vista conceptual, cuando se establece al inicio un instrumento de gestión ambiental como el estudio de impacto ambiental de un proyecto de mina, planta o mina y planta, y luego, pues, cuando ya pasas a la etapa del ministerio donde presentas la ingeniería de detalle y luego de transcurrir un año, pues, automáticamente tienes que presentar el plan de cierre de ingeniería detallada para que sea aprobado por la autoridad competente. En fin, la parte técnica y legal está lógicamente reglamentada en el Perú y hay algo que tener en cuenta. Como sabemos, esto viene con un decreto supremo, el 033 del año 2005, ¿no es cierto?, donde ya se establece que todas las empresas deberían presentar un plan de cierre y después de cierto tiempo, un año aproximadamente, algunos deberían ya presentar la garantía financiera, que vamos a ver en la parte legal cómo ha cambiado esto con la nueva normativa. Es importante también tener en cuenta que cuando uno presenta el plan de cierre ya detallado, donde viene una ingeniería detallada, este va a ir al Ministerio de Energía y Minas y quien lo va a revisar es la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. Ojo, y la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros es la que va a ver desde el punto de vista ambiental y Dirección General de Minería va a ver todo el tema de las garantías financieras. Es decir, si la empresa ha hecho una buena evaluación económica de todo punto de vista para que cuando llegue a terminar su operación y haga el cierre, pues este monto X no exceda o quizás o no esté por debajo de un 30% de lo que te pueda aprobar la autoridad competente y que lógicamente los costos que demanden de este cierre pues pueden venir de varias modalidades que lo establece la normativa y una de ellas pues es simplemente poner garantías financieras y económicas, parte de ello. ¿A quiénes beneficiaría más poner quizás garantías financieras y a quiénes otro tipo de garantía para su proyecto? Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante y algunas recomendaciones seguro para la pequeña minería que también es parte de realizar un cierre. Eso es un proceso muy común que todos conocemos y lo maneja la legislación peruana, es que la evaluación que se hace del plan de cierre de minas mediante el SEAL, en este caso Ministerio de Energía y Minas, que se inicia lógicamente con una certificación ambiental que va a nivel conceptual, como dije yo al inicio, y luego un nivel de factibilidad, de cierre, en este caso de ingeniería de detalle,
que se presenta al Ministerio de Energía y Minas. Luego, las garantías que se constituyen a los 20 días de la autorización de funcionamiento. Ojo, cuando ustedes van a poner en funcionamiento la operación, a partir de allí se dan las garantías constituidas. Al inicio, pues, a veces puede demorarte también un año, que te puede demandar que la autoridad competente apruebe el inicio de operaciones o la autorización de funcionamiento, y a partir de ahí tienes 20 días como máximo para constituir las garantías. Y lógicamente, el cambio, si ha habido tu operación, ha habido algunos cambios importantes, pues al quinto año vas a tener que hacer una actualización o alguna modificación de ella. Como vimos en el índice, hablemos algo de estadística para luego entrar a tallar un poco de la experiencia de la gestión y que muchos de ustedes van a tener que aplicarla en sus operaciones, que nadie quiere que se cierren, lógicamente, cuanto más años de vida es mucho mejor, pero tiene que llegar un momento en que vamos a cerrar y que para ello la planificación del cierre no es al final, sino desde el inicio que uno realiza un proyecto minero. Esta es una pequeña estadística trabajada en base a información del MINEN y como ustedes podrán ver, desde 2017 hacia el 2030, había una cantidad X de cierre de operaciones. En el 2017 debieron cerrar aproximadamente 12, 2018, 19, el 2021 deberían cerrar 8 operaciones. Pero ¿qué pasa con estos números que nos facilita la autoridad competente? Es que estos lógicamente pueden variar porque las empresas mineras pueden ampliar su tiempo de vida de la operación quizás. Pero en términos de cierre de operaciones de aprobaciones de instrumentos de gestión ambiental, es esta cantidad por años que tenemos y que va hasta el 2030. Esta es una data muy interesante para aquellas consultoras que están mirando qué es lo que nos viene en en los años posteriores para poder iniciar o hacer una negociación de cierre. Como ven aquí, de año 2017 al 2028 hay alrededor de 212 millones de dólares en cierre de minas. Y aquí tenemos unos datos de frecuencia de cierre y una frecuencia de aprobación que se dan como parte de los estudios. Y si uno toma en cuenta qué es lo más importante aquí, vemos Compañía de Minas Buenaventura en este año 2021, Tambomayo, podría ya iniciar su cierre, pero esto puede haber variado en base a una actualización o modificación o ampliación de las operaciones o haber encontrado mayor yacimiento. Entonces, esto sí puede variar y se puede lógicamente actualizar. Lo importante aquí es conocer que por lo menos tenemos en estos momentos en el Ministerio de Energía y Minas, en cierre de operaciones en estos 2017 a 2028, alrededor de 228 millones de dólares. Aquí no se está considerando ni actualizaciones ni modificaciones, por eso es el monto establecido que inicia, si ustedes ven, desde el año de aprobación 2010 hasta el año 2014, que tenemos con Minera Colibrí y que lógicamente podría cerrar en el 2028. Y si nos fijamos un poco más allá y tomamos muestra de las operaciones mineras con actualizaciones de plan de cierre de minas, cambia un poco el contexto y el monto sube prácticamente un 40% aproximadamente, ya nos vamos a cerca de 365 millones de dólares, donde si nos fijamos bien, sumado Yanacocha, sumamos Doerran, sumamos un poco Golfis La Cima y sumamos Compañía Minera como Coimolache, así como Antamina, prácticamente la suma de ellos alrededor es del 75 al 80% de presupuesto de cierre. O sea, estamos hablando de cantidades importantes que están en estos momentos y que maneja el Ministerio de Energía y Minas por estas garantías que se constituyen, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta de que hay una cantidad importante en base, lógicamente, a las garantías que uno pueda constituir anualmente. No quiere decir que es el monto total que tiene ahora, pero sí anualmente que se va constituyendo en base a los años. La aprobación y la frecuencia de cierre que tenemos va disminuyendo
Si se dan cuenta, en el 2017 hablamos de 3 y en la primera lámina hablábamos de cerca de 8. Y así sucesivamente, hacia el 2028 al 30 solamente se cerraría 1, 2 y 3 unidades, ¿no es cierto? Y si también tomamos en cuenta aquellas que han hecho modificaciones en el plan de cierre de 2017 a 2030, también nos vamos a dar con una buena data de cerca de 368 millones de dólares con modificaciones. Si tomamos en cuenta un poco alrededor de esta data, el ministerio con actualizaciones y modificaciones, podríamos estar bordeando actualmente ya cerca de los 500 millones de dólares que debería tener por lo menos de aquí al año 2030 el Estado peruano. Estamos hablando no muy lejos, 9 años como máximo, seguramente a 10 años. Algunas operaciones, pues lógicamente pueden ampliar esto. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nos da una visión de lo que podemos manejar, podemos ir preparándonos, aquellas consultoras o especialistas, y que vayan comunicándose con las operaciones mineras en qué pueden aportar para, lógicamente, hacer del cierre lo mejor que se deba hacer en el país y cumplir así con no solamente la ley que está establecida y los estándares, sino ir un poco más allá, ¿no es cierto? Es la sostenibilidad propia del ambiente y la parte de la responsabilidad social. En esta lámina que vemos un poco la gestión en las etapas de planificación de un proyecto, yo he trazado esta línea desde el conceptual, supervisión y revisión, debido a que cuando estamos en un plan en un estudio, un plan de cierre de minas, pues lógicamente, tanto en la ingeniería, que se puede ver desde un punto de vista conceptual, como la parte de detalle que va al Ministerio de Energía y Minas, en plena construcción, es importante estar supervisando y verificando, ¿no es cierto?, si es que la construcción que se está realizando está también de acuerdo a los estudios. Pueden haber algunas variaciones en construcción y que sucede en toda operación minera, pero eso nos da una idea de que si hay una variación del 10 o 15% del diseño de la construcción, que es lo que te permite también la normativa, hay que tener en cuenta de que puede variar también en el cierre, en el futuro cierre de la operación. Y lógicamente, cuando estás ya en un contexto de la operación, la parte de cierre progresivo, como parte de la gestión del plan de cierre, es importante hacer esta supervisión y monitoreo. Supervisión porque quizás en tu propia operación ya estás, después de unos años, seguramente algunos componentes o subcomponentes que no requieras, puedes hacer un cierre progresivo y para ello tienes que hacer un monitoreo constante, que la norma te pide 5 años seguramente si es un cierre progresivo, pero tú tendrías que ir más allá porque tu operación quizá no va a cerrar en los 5 años siguientes si no tienes por lo menos 15 o 20 años más, pero estás haciendo ya cierre de algunos componentes. Y el enlace de la línea va a la verificación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes realicen el cierre de su operación, lógicamente que van a tener que hacer una verificación del cierre progresivo, porque algunas veces puede que no obtengan los certificados correspondientes por parte de la autoridad competente. ¿Y por qué digo que algunos no obtienen el certificado? Debido a los informes que establece la normativa que tiene que emitir o la empresa presentar ante la autoridad competente. Si esto no se cumplen, pues lógicamente cuando estés en pleno cierre vas a tener algunas dificultades con aquellos subcomponentes o pequeños componentes que hayas hecho como cierre progresivo. Y cuando es el cierre final de esto, pues hay una aprobación, hay una ejecución, hay una verificación y lo que todos esperamos es la recuperación de garantía, que fíjense ustedes que es la etapa más difícil de las operaciones de poder recuperar, porque aquí entra a tallar mucho el tema de OEFA como parte de fiscalización, el propio Ministerio de Energía y Minas, que tiene que recibir información de algunas entidades del Estado que son transversales, como la Autoridad Local del Agua, por ejemplo, que aquí en el Ministerio de Energía y Minas va a solicitar si es que, por ejemplo, si tienen ustedes efluentes que estarían dentro de los límites máximos permisibles,
la autoridad local del agua tendría que informar al Ministerio de Energía y Minas si es que estos efluentes ya han dejado, lógicamente, de verterse en el río o en las quebradas, etc. De lo contrario, si no se obtiene, como decir, un visto bueno de la autoridad local del agua, va a ser bastante difícil de que la aprobación de la recuperación de las garantías se den fácilmente. Bueno, como dijimos aquí, empiezas con un plan de cierre conceptual cuando tú tienes un instrumento de gestión ambiental para tu proyecto inicial. Por ejemplo, si vas a construir una operación de mini planta, tu estudio de impacto ambiental va a requerir un plan de cierre conceptual. Aquí no se habla desde un punto de vista de costos, no se requiere un estimado detallado de costos, y que deben incluir, lógicamente, aquellos componentes del proyecto de una manera seguramente general, no tan detallada, pero sí debes tener un cronograma de áreas disturbadas, un plan de manejo de residuos, etcétera. Y esto está establecido en ciertos artículos que los pueden ver aquí, 33, 36, el 25, del Decreto Supremo 033-2005 y sus modificatorias. También el artículo 17 de este decreto supremo y sus modificatorias ya establece el plan de cierre detallado cuando, lógicamente, ustedes presentan al Ministerio de Energía y Minas su ingeniería de detalle del proyecto y en él tienen que incluir el plan de cierre detallado. Aquí, en esta parte, sí es importante de que ustedes ya establezcan los costos finales, ¿no es cierto?, de tanto de un cierre progresivo y los costos de un cierre final. Ahora, para las garantías a constituir solamente ingresarían los costos, ¿no es cierto?, que demanden el cierre en el cierre final. Ya veremos más adelante que eso va a modificarse con la nueva ley que ha dado la autoridad competente. Y lógicamente siempre va a haber una actualización del plan de cierre. Acordémonos que con este decreto 033 y alguna de las modificatorias iniciales se hablaba de que cada 5 años pues hay que hacer una actualización. Esto un poco que ha cambiado ya con la nueva normativa, creo que la 38010, si no me equivoco. Y es que estamos volviendo a una autorización que daba la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, que aprueban los planes de cierre, de 3 años al inicio y luego cada 5 años. Entonces vamos a ver un poco la legislación y aquí es donde ustedes van a poder estar un poco al día de qué es lo que se trabaja actualmente y qué es lo que tienen que manejar directamente para la ejecución del cierre de minas. Esto nace con el Decreto Supremo del 016 del año 93, que también ya ha tenido su modificatoria, que empieza con la protección del medio ambiente, que esto lógicamente pasa ya a al tema del Ministerio del Ambiente como parte de ello. Luego la 28090, que es la ley que empieza a regular el cierre de minas en el año 2003, y el Decreto Supremo, el 033, que ya reglamenta, lógicamente. Mayormente se han basado o nos basamos mayormente en el 033, porque es un reglamento de cierre muy detallado, en verdad, si uno lo analiza bien, de todo contexto, sobre todo la parte técnica, es importante ese manejo. La ley de cierre de minas de la 28090, que fue modificada con la 28557, y lógicamente el decreto supremo, el 033, como parte de la reglamentación. Y esta es la ley, la 31347. Yo me estaba equivocando con otra ley. La ley 31347, que ha sido dada en agosto del 2021, que esta ley modifica la 28090. Y es importante resaltar los artículos 6, 9, 11, 15, 16 y 17. ¿Por qué? Porque el artículo 6 establece una obligación de presentar el plan de cierre, que también está en el 033, pero te dice que el implementar el plan de cierre cuyo contenido será determinado por el Ministerio de Energía y Minas, previa opinión favorable del MINAM. Y aquí un poco cambia el contexto. Es decir, anteriormente Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros establecía cómo era
el contenido del plan de cierre, mejor dicho, sus términos de referencia, pero ahora tiene que haber una opinión favorable por parte del MINAM. Esto hay que tener en cuenta todas las consultoras. Y luego el reporte semestral de avance de las actividades del plan de cierre, ¿no es cierto?, a un nivel, y los montos ejecutados, así como el avance porcentual, que hay que tener en cuenta. ¿Cuándo se presenta todavía el plan de cierre? Y tercero, en este artículo 6 ya me establece que hay que constituir la garantía que incluya el costo de medidas vinculadas a impactos que se identifiquen en las fiscalizaciones ambientales. ¿Qué quiere decir? Que si durante tu proceso de operación has tenido fiscalizaciones ambientales por parte de OEFA, entonces automáticamente la empresa ya debe ir constituyendo garantías para estas fiscalizaciones. Pero ustedes dirán, si me dan 5 años para actualizar, ¿no es cierto? Entonces no voy a tener el tiempo de constituir esas garantías. Pues eso cambia, lógicamente, y ayuda con el artículo 9, donde sí te establecen, como pueden visualizar aquí, que el plan de cierre de minas será actualizado en primera vez luego de 3 años, luego cada 5 años, y si las actividades de cierre inician 3 años antes, también hay que informar y actualizar. Esto le va a permitir a la OEFA, ¿no es cierto?, con este artículo 6, obligar prácticamente al administrado, en este caso a la empresa, que debe ya constituir, ¿no es cierto?, en su actualización, en su modificación del instrumento del plan de cierre de minas, estos costos de nuevas medidas que va a tener que implementar en base a las fiscalizaciones ambientales. El artículo 11 sobre la garantía ambiental también ayuda mucho al artículo 6 porque establece que se puede destinar a cubrir los costos de las medidas de mitigación ambiental derivadas del abandono. O sea, quiere decir que la garantía ambiental tiene que estar incluido, ¿no es cierto?, aquellas medidas de mitigación ambiental que puedan surgir, ¿no es cierto?, derivadas del abandono de la operación. El OEFA va a determinar los montos de la inversión ejecutada por la medida de cierre incumplidas sin perjuicio de las sanciones. Es decir, ahora el OEFA te va a determinar ciertos montos de ejecución cuando ustedes o los administrados, ¿no es cierto?, incumplan ciertas medidas o ciertas observaciones o ciertos procedimientos administrativos sancionadores que haya dispuesto el OEFA y haya determinado una multa, pues estas también tienen que estar dentro de las garantías ambientales. El artículo 15 ya establece un poco la parte de limitación de la propiedad que mayormente está referido a que el Estado podría establecer ciertas restricciones, afectaciones y o cargas a las transferencias de maquinarias, equipos y otros activos. Esto hay que tener en cuenta porque en la parte contable mucho se utiliza, ¿no es cierto?, la depreciación de equipos, etcétera, y nosotros tenemos que ver también, trabajar un poco de la mano con el contador para ver cómo puede entablar estas limitaciones a la propiedad. El artículo 16, enfocado un poco a la servidumbre con fines de ejecución de cierre, o sea, esto hay que tener en cuenta el consentimiento expreso de las poblaciones o las comunidades. Aquí va a surgir también un nuevo tema con las comunidades que hay que manejarlo de una manera muy detallada. Se podría decir que más adelante nos vamos a dar cuenta cuando hemos hecho nosotros un análisis de aquellos impactos económicos que pueden haber dentro del cierre de minas, particularmente de un desarrollo, de una ejecución ya de la experiencia que se tiene. Y el artículo 17 de la responsabilidad solidaria del titular de la actividad minera y accionistas. Aquí, si se sufre algún daño ambiental en caso de abandono o incumplimiento, ¿no es cierto?, hay una responsabilidad solidaria del titular de la minera y accionistas, estén donde estén. Y el titular en este caso quedará inhabilitado por 5 años para adquirir nuevos derechos mineros. Ya un poco que la reglamentación se va poniendo cada vez más dura, pero hay que entenderla y interpretarla para saber
cómo podemos nosotros aplicarlas, ¿no es cierto?, dentro del contexto del plan de cierre. La regulación en el cierre de minas se basa lógicamente en una aprobación que van de acuerdo a las competencias según la entidad. Esto es un poco más explicativo, se puede decir, en cuanto realizo un estudio de impacto ambiental de algún proyecto minero y tengo que hacer un plan de cierre a nivel conceptual. Como manifesté al inicio, Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros ya establece una ingeniería de detalle que hay que presentar con el plan de cierre, y aquí pueden haber modificaciones o actualizaciones, pero referente al costo del cierre y los cálculos de la garantía lo maneja Dirección General de Minería. Y lógicamente las entidades de fiscalización, que serían el OEFA, que va a ver el cumplimiento ambiental, y el actor también importante, el OSINERMIN, que va a ver el cumplimiento de la seguridad en las instalaciones. Esto quiere decir que cuando ustedes también estén haciendo el cierre, la parte de estabilidad física, estática y pseudoestática del depósito de relave o de las desmonteras, etcétera, van a ser fiscalizadas por parte de OSINERMIN, porque tiene que darse las garantías de estabilidad y que más adelante no surjan un riesgo para las poblaciones o un riesgo también para el propio ambiente. El proceso de aprobación del plan de cierre de minas, pues, lógicamente a nivel de factibilidad que se presenta en el Ministerio de Energía y Minas, esto es una información propia del ministerio, hemos tratado de hacerla más práctica, que se pueda un poco entender, y que el máximo de días, esto siempre vamos a tenerlo en cuenta, entre comillas, que dura 130 días hábiles, prorrogables por 30 días más para la aprobación del plan de cierre de minas. Estamos hablando de 160 días hábiles, aproximadamente unos 200 días o 210 días normales, incluso de domingo, ¿no es cierto?, que va a demorar la aprobación de este plan de cierre de minas. 130 días hábiles es bien difícil, mayormente se han ido más de ese tiempo en el Ministerio de Energía y Minas por muchos factores que no es importante manejarlos ahora, pero que sí hay que tenerlos en cuenta cuando uno realice una planificación del plan de cierre de minas. Y lógicamente esta es la secuencia del cierre hasta la resolución directoral, que bien puede ser aprobado o desaprobado. Cuando es desaprobado, vuelves a iniciar todo el proceso, ¿no es cierto? Y cuando es aprobado va a salir una resolución directoral, y esta va a ser comunicada a todas las entidades gubernamentales que son parte del proyecto. Se tiene que decir así. ¿Por qué? Porque si tu proyecto está en una de las regiones del Perú, pues tiene que informarse las direcciones regionales de energía y minas, tiene que informarse a los municipios, tiene que informarse a las propias comunidades, y al CERNAN, al OEFA, etcétera. Y aquí, en el Ministerio de Energía y Minas, se tiene que la actualización del PCM es cada 5 años o cuando se produzcan cambios. Hemos visto ya con la nueva norma, ¿no es cierto?, que esta puede ir a 3 años y luego a 5 años. Me tomé un poco el tiempo de aprovechar una información de CEPAL, que es muy importante, que también, si nos fijamos un poco de la planificación del cierre durante la vida del ciclo de la mina, pues nos vamos a dar cuenta de que si uno gusta hacer un poco de análisis de riesgo, podemos establecer ciertas medidas de riesgo en el cierre, ¿no es cierto?, que pueden ser importantes o altas respecto al tiempo que uno tiene, ¿no es cierto? Entonces, si nos vamos dando cuenta un poco que hay riesgos en plena implementación de mayor número de medidas que hay que tener en cuenta cuando uno realiza quizás la parte de planificación y diseño, que hay que definir, ¿no es cierto?, o tomar esas decisiones para el cierre, como la factibilidad también de la propia mina. Quizás en la etapa de exploración, la medida de cierre o el riesgo en el tiempo es mucho menor, ¿no es cierto? No es tanto que digamos, porque si no se halla lo que uno requiere de la mineralización o para el proyecto, simplemente va a ser un cierre rápido de la parte de exploración. Pero los riesgos pueden ir aumentando y poniéndose más efectivos a medida que uno empieza con la construcción. La construcción es el intermedio entre la planificación y diseño cuando uno ya va a hacer una operación minera.
Entonces, como dije al comienzo, también en la construcción pueden haber ciertas modificaciones que se van a realizar. Por eso luego cuando uno termina de hacer el proyecto, emite unos planos ASBIL, denominados planos finales, ¿no es cierto?, ya de construcción, de operación, y esos planos finales son los que te van a servir muchísimo para actualizar o modificar tu plan de cierre de minas. Por eso en la etapa de construcción también deben participar directamente los ingenieros de la parte de planificación del cierre de minas. ¿Correcto? Viene la operación, los riesgos pueden ir incrementándose hasta llegar a un poscierre donde la mantención de medidas pueden ser a largo plazo. Quizás en otras láminas hay uno donde puede manejarse de que puede disminuir según el tiempo, ¿no es cierto?, los riesgos en el poscierre, siempre y cuando o dependiendo de qué tipo de operación es la que se está cerrando. ¿Correcto? Y ahora vamos a los procesos de gestión. Esta es la experiencia que nosotros tenemos en haber realizado ya prácticamente 2 y estamos en un tercer cierre de exploraciones, en este caso de exploraciones, los anteriores un cierre de una planta y parte de una mina. Entonces, la experiencia nos ha llevado a que hay ciertos procesos de gestión ante el MINEN y OEFA que debemos manejar. Y si estos no son manejados dentro del tiempo que uno requiere, téngalo por seguro que la planificación puede distorsionarse. Y eso es lo que no se quiere. Hay que saber y entender de que cuando hablamos en la primera etapa, qué vamos a hacer y qué vamos a informar al Ministerio de Energía y Minas, tenemos que tener un contexto general, ¿no es cierto?, del cierre de esta operación que nosotros estamos planificando o que vamos a ejecutar. Por ejemplo, lo más importante es qué voy a hacer con mis derechos mineros, qué voy a hacer con la propiedad o servidumbre que yo tenga en los terrenos que haya quizás comprado o alquilado. Voy a poder recuperar las garantías constituidas, cómo voy a poder recuperarlas, y que para esta recuperación necesito informes de cierre y poscierre, cómo lo debo manejar. Entonces, este es un resumen de lo que nosotros hemos ejecutado y hemos tenido la experiencia en las empresas para las cuales hemos brindado el servicio. Por ejemplo, sus derechos mineros, puede que la autoridad, la empresa o el administrado pueda decidir que dejar que se venzan las concesiones mineras. No va a haber mucha afectación, ¿no es cierto? Pues es una concesión minera, pero hay que tener en cuenta que estos derechos pueden devolverse al Estado quizás o dejarlo que caduque, o quizás algunos pueden venderlos porque tiene otro tipo de mineralización, ¿no es cierto?, que no le interesa mucho, y quizás para definir si cierra o no cierra, hace una evaluación y quizás lo transfiere. Entonces es importante que se evalúe desde un punto de vista aquí económico prácticamente para definir si estos derechos mineros que tiene la empresa los va a dejar que caducan o va a continuarlos mediante otra operación que pueda hacerse, si es que requiere hacerlo de esta manera. En la propiedad y servidumbre, que tengo acá unos detalles, vamos a ir viendo más bien detalles porque los tiempos sí son ajustados. Como dije, en la parte de derechos mineros, si uno se fija en el artículo 3 del plan de cierre de minas, pues lógicamente nos dicen que las instalaciones o las áreas de que tiene la empresa minera, pues no se va a ver afectada la vigencia de las concesiones. Eso es indudable porque las concesiones siguen, pero quizás pueda hacer una definición o algún cambio en estas. Eso ya depende de la compañía minera que necesite realizar. Luego de la propiedad y servidumbre, yo tenía este pequeño detalle aquí, que si el terreno es privado, pues lógicamente la empresa puede quizás, ¿no es cierto?, vender, donar o total, parcial el terreno. Lo puede hacer a terceros, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta, muy importante, que es posible que el área de relaves o las desmonteras, etcétera, quede a propiedad de la empresa. Eso puede hacerlo. Esto es de la experiencia que hemos tenido nosotros. Si en caso compró un terreno a una comunidad, la pregunta o sería si se va a revertir a la comunidad, ¿no es cierto? O qué piensa hacer la empresa, excepto al área que está impactada, en este caso por los relaves o quizás por las de Montera, etcétera.
¿no es cierto? Puede ser también que la propiedad o servidumbre haga una división de esta propiedad que implica algo para el poscierre, porque acuérdense que todavía van a tener 5 años, quizás de poscierre de algunas operaciones, o quizás otras que están hablando cerca de 30 años, como en el caso de las grandes operaciones mineras. Se refiere a una mayor área de impacto y esta es particularmente, lo tomo yo siempre, lo de la zona de relaves, que es quizás la de que tenga un poco de mayor riesgo. Aunque uno pueda realizar todo de acuerdo a estándares, siempre el pensamiento, la idea de las comunidades va a tener, bueno, esta ha sido una zona de relaves. Voy a tener un poco más de precaución, diría desde el punto de vista de la empresa, ¿no es cierto? Entonces la empresa lo que puede hacer también es subdividir la propiedad superficial si cree conveniente y hacerse responsable hasta el poscierre. Es una de las posibilidades entre la propiedad de servidumbre. Si la empresa tiene servidumbre con la comunidad, esta puede dar por concluida su negociación sin necesidad de tener servidumbre para el poscierre. ¿No es cierto? Eso siempre y cuando, ojo, tenga en cuenta que ciertas áreas van a ser manejadas por la empresa. Es decir, áreas de los depósitos de relave, porque el área donde ha estado quizás la planta pueda ser manejado de otra manera, más fácil con la comunidad, y el área de la explotación, sea cielo abierto, en este caso que es la que mayor impacto visual sí tiene, va a ser manejada de otra manera. Y en caso si fuese un cierre de una mina subterránea, pues no habría mucha complicación, salvo, ¿no es cierto?, si es que esta tiene el tema del agua, que con el contacto del mineral, como digo, siempre ese triangulito, oxígeno, mineral y agua, te originaría el agua ácida. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y el cuarto punto que yo les manifesté aquí en este análisis que nosotros hemos tenido eran las garantías constituidas. Esto es que mayormente tienen 4 modalidades de garantías que se constituyen, ¿no es cierto? Y aquí va un tema de explicándoles que para algunas empresas es conveniente, ¿no es cierto? Sobre todo para la pequeña minería, quizás es poner un poco más el tema económico, poner una garantía financiera del banco. Para otras grandes mineras no es tan factible. Ellos algunos pueden utilizar pólizas de caución o algunos otros seguros, ¿no es cierto? O fideicomisos con garantías que puede ser en efectivo, administración de flujo, o una fianza solidaria de tercero. Estamos hablando que en el punto 2 y punto 3, mayormente las grandes compañías mineras pueden basarse en esto. Ponen una parte como carta fianza, el mecanismo financiero en el banco nacional o extranjero, pero siempre se comparte con pólizas de caución y de seguros. Para el caso de la experiencia que tuvimos nosotros, eran solamente cartas fianzas que estaban alrededor de 1.5 millones de dólares, que es lo que hemos recuperado para esta compañía. Y luego, pues, para poder obtener estas garantías que se constituyen, tienen que haber ciertos certificados de cumplimiento. Aquí es importante, y voy a resumir rápidamente, que cuando haces un cierre progresivo dentro de tu plan de cierre de minas, no se olviden de solicitar el certificado de cumplimiento de cierre progresivo. Acuérdense que si haces un cierre progresivo este año 2021 al 2026, 5 años al menos, tienes que esperar y solicitar tu certificado de cumplimiento de progresivo del plan de cierre de minas. Muchas de las empresas, y aquí viene un tema de que hay que estar al día en la documentación, en la gestión. Algunas empresas se olvidaron de solicitar el certificado de cierre progresivo y luego cuando han querido o están en proceso de cierre final, pues no van a tener los certificados de cierre progresivo y es un gran problema que se va a presentar y que se ha presentado en alguna de las industrias. Entonces, es importante que ustedes realicen la gestión para solicitar el certificado de cumplimiento progresivo. Y el certificado de cierre final que se otorga cuando se hayan ejecutado, lógicamente, todas las medidas comprometidas en el plan de cierre. Y en el cuarto punto de esa circular que presenté al comienzo, al MINEN, hay que tener en cuenta los informes de cierre y poscierre. Esto quiere decir que semestralmente y anualmente hay que presentar los informes correspondientes. De lo contrario, si no estamos en línea con los informes que es de acuerdo a ley, podemos tener algunas complicaciones, ¿no es cierto?, para ir sumando en el documento final para poder recuperar
las garantías, si es que se da en este caso del poscierre. Que lo más lógico es que las empresas mineras en el poscierre final, lógicamente, traten de recuperar también el costo de lo que han tenido como garantías constituidas. Vimos en un inicio proceso de gestión del cierre de minas ante el Ministerio de Energía y Minas. También tenemos que hacer un proceso ante la OEFA. En el Ministerio de Energía y Minas informamos, como es mediante un documento, con 30 días de anticipación, y aquí en el OEFA también. Como ustedes pueden ver, comunicación de ejecución del plan de cierre de minas a la OEFA, pero aquí cambia un poco el contexto, es que el OEFA lo que sí te va a pedir son estos instrumentos de gestión ambiental, que vienen a ser tus estudios de impacto ambiental, tus modificaciones, tus actualizaciones, tus informes técnicos sustentatorios de alguna incremento al 10 o el 15, 20%, como máximo según la norma que establece la 120, la verificación de las condiciones y de los compromisos asumidos en el plan de cierre. Esto es lo que te pide OEFA. Si no los tienes bien planificado, planeado y bien estructurado toda la información, pues es bien difícil que vayan a obtener por parte de OEFA la aprobación para que continúe el proceso en el Ministerio de Energía y Minas, ¿correcto? Y como les comenté anteriormente, las constancias de cumplimiento, los informes a la estructura del informe de cierre semestral y anuales de poscierre. En el artículo 3 de la resolución de Consejo Directivo, la 026 del año 2013, ha habido una última de la actualización que se tiene en el artículo 3 y en el artículo 4. Aquí te dice que tienes que avisar a OEFA 30 días hábiles antes del inicio de terminación de las actividades comprendidas en un instrumento de gestión ambiental, en este caso del plan de cierre, de la decisión que vas a tomar para el inicio del cierre. ¿Correcto? Tienes que informar a la OEFA. Si no informas, tenlo por seguro que vas a tener algunos contratiempos a la hora de solicitarle a la autoridad competente que vayan a verificar que tu cierre ha estado dentro de lo que tenías planificado en el plan de cierre. ¿Y qué va a pasar? Ellos van a tomarse más tiempo porque tendrían que comenzar a revisar tu plan de cierre. Recomendación, 30 días antes, traten de enviar una carta con toda la información a la OEFA para que esta gestión sea más factible. No nos pongamos en la idea de que la OEFA tiene todo, lo podrá tener, pero si ustedes les dan la mayor facilidad de la información a la autoridad competente, téngalo por seguro que les va a beneficiar a ustedes. La verificación de compromisos. Esto es interesante. Fíjense ustedes, nosotros tuvimos que hacer una evaluación muy rápida de todos los instrumentos y ver cuáles son los compromisos que uno tiene. Pero no solamente son los compromisos, sino es que ver si hemos cumplido estos compromisos ambientales o sociales. Tenlo por seguro que si no has cumplido compromisos sociales o ambientales, va a ser difícil de que la autoridad competente, la OEFA, dé trámite rápido o quizás muy evaluado, muy detallado respecto a tu informe que hayas presentado del cierre, ¿correcto? Otro tema más que va a haber, la verificación de compromisos, si es que se ha pagado las cartas fianzas o los fideicomisos de acuerdo a los tiempos establecidos, mejor dicho, los 12 días de cada año del mes de enero siguiente, ¿no es cierto? Y las constancias de cumplimiento de los cierres temporal, del cierre progresivo, de las supervisiones ambientales, etcétera. Ustedes tienen que tener todas estas constancias. Si te llegó OEFA a una supervisión especial, etcétera, pidan las constancias de la supervisión y en que una resolución de cómo quedó esto. Archívenlas, ténganlas a la mano, que eso les va a servir para todo su proceso. El cuarto punto, ya para ir terminando, es la gestión económica en el cierre de minas. Yo solamente he resumido un poco qué es lo que aparece cuando nosotros vamos a ejecutar, ¿no es cierto?, un cierre. Y hay que evaluar económicamente el plan de cierre de minas, la ejecución de este plan de cierre de minas. Tenemos que ver que los componentes principales de la mina o de la planta, ¿no es cierto?, estén dentro de lo que se aprobó en el plan de cierre. Igual que los subcomponentes, acordémonos que si ustedes hacen modificaciones, actualizaciones de algunos componentes o subcomponentes, y si estos no están en el plan de cierre, va a ser un poco fastidioso de que la autoridad competente pueda revisar o evaluar. ¿No es cierto? En las actividades de ejecución de cierre,
nosotros tenemos que basarnos un poco en el desmontaje, demolición, recuperación, disposición y la conformación del terreno. Es positivo que uno tenga este proceso de desmontar, demoler, recuperar, disponer y conformar el terreno como lo encontraste. Eso te ayuda en la parte de gestión, ser más rápido, más proactivo y te reduce tiempos y costos, ¿no es cierto? Eh, Dentro del costeo de las actividades de cierre progresivo y cierre final, cuando uno viene trabajando, hay que tener en cuenta los precios unitarios de cada unidad. Hay que evaluar y actualizar los precios de mano de obra. Una cosa es lo que te aprobaron en el plan de cierre, que el último fue, supongamos, el 2019 o 20, y te corresponde a partir del año 2021 hacer tu ejecución de cierre. Recomendación, volvamos a revisar esos costos, esos precios unitarios, porque la variación del dólar puede haber afectado, ¿no es cierto?, el monto que ustedes han puesto en las garantías y te va a afectar un poco en el monto de la ejecución propia del cierre. Porque la norma te dice que si tu costo del cierre está por debajo del 30% de lo que presentaste, pues téngalo por seguro que vas a tener un grave problema con la autoridad competente, porque no debería ser menor el costo del 30%. Eso está también aquí más adelante que les voy a mostrar. Y un poco el post-cierre, el mantenimiento, ¿no es cierto? Y el monitoreo que hay que hacer dentro del punto de vista de la estabilidad física, geoquímica e hidrológica. Mayormente estabilidad física, que es lo que Ocinermin va a estar haciendo seguimiento a ustedes dentro de la estabilidad estática y pseudoestática, sobre todo de las de monteras, los depósitos de relave. Y por último, el cálculo de la garantía, que hay que tener en cuenta si es que los montos estuvieron actualizados para poder hacer el pedido o la devolución correspondiente. Esto quiere decir, en resumen, yo voy a hacer una evaluación de mis costos de ejecución de cierre que estoy haciendo versus los costos presupuestados. Ojo, los costos de ejecución de cierre no pueden ser menor al 30% del presupuesto del plan de cierre aprobado por la autoridad competente. Esto lo pueden verificar en el artículo 43, que es estimación de presupuesto del plan de cierre de mina. Pero aquí hay un tema importante en los costos de ejecución de cierre. Solamente les voy a dar un tip. Por ejemplo, en alguna que nosotros trabajamos, estos costos de ejecución de cierre también están referidos, y téngalo en cuenta, a todos tus costos que hayas realizado durante la operación en base a costos de monitoreos ambientales. Eso suma al costo de la ejecución de cierre. Más cosas también hay mucho en la parte contable que manejamos ya nosotros de la experiencia y que seguramente más adelante podemos o en otra oportunidad facilitarle. Aquí voy a mostrarle algunos cierres de instalaciones mineras, ¿no es cierto? Cómo nosotros hemos venido trabajando el cierre de la operación, el desmantelamiento, recuperación, rehabilitación y las etapas posteriores al cierre, así como cómo realizamos nosotros de la demolición para hacer un desmantelamiento o un salvamento de algunas cosas, equipo, maquinarias, el desmontaje de estructuras, etcétera. Todo el proceso que nos lleva a facilitar, ¿no es cierto?, qué serían materiales o residuos peligrosos y no peligrosos, porque esto nos da una idea a dónde va a ir los residuos peligrosos y a dónde van a ir los no peligrosos. Ojo, ¿por qué es importante definir esto? Porque si ustedes no le demuestran al OEFA y a la autoridad competente de que ha habido residuos peligrosos y no tienen los certificados de la disposición de esos residuos, ahí tienen el entrampamiento de algunas empresas de las cuales no pueden cobrar o solicitar la devolución de garantías, ¿correcto? Entonces, punto importante, cuando yo disponga los residuos peligrosos y no peligrosos, tengo que tener las constancias respectivas al relleno de Befesa o al relleno que haya sido aprobado por la autoridad competente, para que ustedes puedan sustentar, ¿no es cierto?, ante el OEFA, desde el punto de vista ambiental, que estos materiales fueron dispuestos adecuadamente de acuerdo a ley. Bueno, y algunas minas antiguas, por ejemplo, aquí de La Coruña, cómo se ha recuperado, pues lógicamente es importante reaprovechar algunas instalaciones. En este caso, esta mina que era de carbón a cielo abierto, pues se recupera. Y bueno, aquí también en el Perú hay muchas de ellas. Tengo algunas fotografías aquí de algunos viajes que se han podido hacer en su momento.
Pero quería ir al punto, y por la hora, vamos a ir un poco aquí al tema del cierre de la relavera. Bueno, esto es un poco la experiencia del cierre de la relavera que hemos tenido nosotros, cómo va quedando, ¿no es cierto? Se logró, lógicamente, dar la estabilidad física y química o geoquímica del depósito de relaves y, lógicamente, en base a una buena planeamiento y documentación, que es muy importante, la autoridad competente pudo aprobar en menos de un año, pues, lógicamente, esta esta devolución de garantías. Y bueno, aquí terminando, va al post cierre, pero yo me tomo 5 minutos para hacer un cambio en el contexto de la sostenibilidad y la parte de responsabilidad. Lógicamente, haremos un cierre y haremos un post cierre, pero ¿nos gustaría irnos al post cierre o solamente hasta el cierre? Y aquí viene lo que vengo un poco predicando, es el cierre de minas y después del cierre, un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque después del cierre, ¿no es cierto?, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Devolvemos las áreas que tenemos o vamos a vivir o convivir con este entorno? ¿A quién le vamos a dejar todo lo que hemos perturbado en su momento? Que lo hacemos de una manera de cierre con todo lo de la ley, pero ¿qué vamos a entregar? ¿Qué vamos a devolver? Entonces tiene que haber una nueva imagen de la minería. Esta nueva imagen de la minería tiene que superar todas las percepciones erróneas que pueden haber de la minería, ¿no es cierto? Porque tenemos que inducir y explicar a la población que la industria minera investiga, que la industria minera tiene una tecnología más avanzada que el resto de las industrias, quizás, que es una minería ya con una industria sustentable, que es una industria minera responsable, y que tiene una gran historia, sobre todo en nuestro país, de épocas milenarias, desde la época preincaica que venimos trabajando en la parte minera, y que es una industria muy atractiva. ¿Y por qué? Porque fíjense ustedes de un poco de las experiencias, y esto es con algunos amigos que pertenecemos a la Society of Mining Professor, que hemos viajado, algunos me han podido facilitar algunas fotografías. Fíjense lo que se puede hacer en esto, aquí en el Perú, de algunas operaciones mineras que puedan cerrar los holpa, que mayormente los queremos decir venderlos o algo, pues podemos hacer que sea de turismo, podemos reaprovechar esto, turismo minero en las operaciones mineras. Estas son unas fotografías en Alemania, que bueno, he podido estar en algunos de estos países, y que lógicamente se ha aprovechado de todo punto de vista. Fíjense ustedes, alguien quisiera hacer un poco de SPAC dentro de una mina subterránea, o quizás hacer un buen negocio con parte de las operaciones, como lo hicieron con DHL, ¿no es cierto?, para establecer sus operaciones. Fíjense, en estos castillos se construyeron ¿cómo se llama?, sus oficinas, o se puede hacer un poco de deporte, ¿no es cierto?, ciclismo subterráneo, lo podríamos llamar, ya no de montaña, sino minas subterráneas peruanas, o quizás a cielo abierto, y quizás en algunas se pueden hacer como conciertos. O sea, hay infinidad de maneras o de alternativas, ¿no es cierto?, que se puede aprovechar en el cierre de minas. Investigación, decíamos, porque lógicamente Colorado School of Mining en Estados Unidos pues aprovechan a labores subterráneas, a las mineras que han dejado en cierre, para que haya educación, y así sucesivamente. Estos son los cambios un poco que quería mostrar para terminar prácticamente a 45 minutos de esta presentación. Se puede hacer un poco de deporte, se puede hacer una cancha de fútbol, se puede hacer conciertos, se puede hacer esto de hacer de montaña aquí, que a los amantes de la aventura, etcétera. Y bueno, y esto también que se puede hacer un poco más allá, si hay el dinero suficiente, pues se puede aprovechar, ¿no es cierto? Quizás algunos, como en el caso de China, que han hecho un hotel, que bueno, es parte de la información que se tiene, y que lógicamente lo aprovechan de alguna u otra manera. Pues aquí hay que tener una buena cantidad de dinero para hacerlo, pero es importante que después del cierre hay que hacer algo más. Creo yo que este contexto en nuestra legislación quizás debería ya cambiar, porque si hay industria minera o operaciones mineras que puedan reaprovecharse en el sentido de cultura, en el sentido de investigación, en el sentido de deporte, etcétera, yo creo que debería ser una de las alternativas para estos nuevos tiempos si hablamos de una minería sostenible.
Bien, yo quería dejar hasta aquí, agradecerles a todos ustedes por permitirme estos 45 minutos de poder haber Ok. expuesto un poco el tema de gestión de cierre en el Perú. Muchas gracias. Jorge, es una presentación magistral. Eh, He estado muy impresionado con toda tu experiencia, toda tu trayectoria y conocimiento de lo que es cierre de minas. Ahorita tenemos, hay 7 personas que están en vivo ahora. Eh, Les he pedido que escriban sus preguntas. Vamos a esperar, pero mientras tanto yo tengo preguntas. Eh, en esta trilogía de Estado, empresa y comunidad, en el momento del cierre de una mina, la parte social, ¿qué complicaciones puede presentar? Porque tú sabes que cuando la mina está operando está dando los beneficios, pero cuando se va en la comunidad, todos esos trabajadores, ¿qué usualmente pasa con ellos? Sí, mira, hay dos contextos ahí y son dos contextos reales que hemos vivido. Uno de ellos, hemos tenido una operación de cierre sin complicaciones debido a que la propia comunidad del entorno ha trabajado en la misma operación y lo que se llegó a hacer con ellos, de acuerdo a lo que está, ojo, descrito en el plan de cierre dentro del ámbito de la parte de responsabilidad social, era ir preparando a la gente en nuevas alternativas, ¿no es cierto? La parte agrícola, la parte de carpintería, etcétera. En ese contexto no es difícil, la Mm, gente lo entiende de algunas comunidades, pero hay otros contextos que sí es diferente, como lo que estamos viviendo actualmente. Estamos haciendo un cierre de exploración para una empresa minera y el contexto es muy diferente. La comunidad no quiere que se cierre, mm, impiden el cierre. Entonces, aquí viene un tema de un análisis ya propio de esta experiencia, es si la empresa verdaderamente cumplió con aquellos compromisos ambientales y sociales que tipificó en cada instrumento. Y aquí viene lo general que deben tener en cuenta todas las compañías mineras, es que cuando hacen instrumentos de gestión ambiental, se debe incluir la responsabilidad social de los compromisos que uno va a poder cumplir y hacerle claro, el seguimiento. Si ustedes no realizan un seguimiento a todos estos compromisos, vamos a tener complicaciones en el cierre. Una de ellas es que se opongan a que cierre por ciertos motivos. Uno es incumplimiento de compromisos, otro es como hay una posibilidad de explorar o explotar esas exploraciones que hicieron unas compañías mineras, porque lógicamente a veces se pueden hacer corridas hasta de 1 kilómetro, entonces, hay una facilidad de que yo pueda hacer minería, ¿no es cierto?, a pequeña escala, la mm, comunidad, pero sin las autorizaciones respectivas. Eso es lo que hace la comunidad. Entonces, ahí tenemos un contexto complicado, pero ¿cómo lo manejamos? Pues ahí viene el tema que depende de la compañía de poder ceder, ¿no es cierto?, a estas alturas una parte de las concesiones que no sean tan interesantes quizás y poder llegar a un buen acuerdo con la comunidad. Eso es por una parte. Y segundo, que cuando hagamos los compromisos, analicemos siempre qué puede pasar ya al final de que termine mi operación. Muchas veces los planes de cierre pensamos de una manera general en el cierre propio del contexto, desmantelar, demoler, etcétera, pero no estamos viendo el tema de qué puedo yo reaprovechar con esa parte de minera que voy a cerrar para tener un mm, contexto diferente con las comunidades, como por ejemplo deporte, cultura, etcétera, investigación, etcétera. claro. Yo creo que eso ayudaría a un cambio muy importante en la industria minera. Claro, el turismo, lo que mostraste antes, esas fotografías, se ve algo muy, digamos, posible de hacer, ¿no? Porque la infraestructura está ahí. Am, en cuanto al Estado peruano, ¿en qué aporta el Estado? ¿Es solo hace su rol auditor o de monitoreo? ¿Cuál es la función del Estado dentro del cierre? Cuando...
No, bueno, el Estado lo que pide, pues lógicamente, es hacer un seguimiento de tu cumplimiento de tus garantías, porque Ok, tenemos una mala experiencia. Antes del año 93, recordémonos que toda la industria minera iba a quebradas, a ríos, sin ningún instrumento de gestión ambiental, mucho claro. menos con un plan de cierre. A partir del año 2005 cambia el contexto con el Decreto Supremo 033. Y lógicamente a partir de aquí ya el Estado lo que se preocupa más, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, es que tú cumplas con las garantías y que actualices tu plan de cierre en función a las modificaciones o ampliaciones que hayas realizado dentro de tu proyecto minero. Pero más que el ministerio, yo debo tener en cuenta, ¿no es cierto?, el OEFA, que es la parte ambiental, que es a lo último lo que te va a decidir por la propia experiencia que tenemos, ¿ya? Te va a decidir en la aprobación de la devolución de tus garantías. Si el OEFA no has cumplido, te dice, desde un punto de vista ambiental o social, dalo por hecho que tu documento de aprobación de cierre final no va a ser aprobado o vas a tener complicaciones en la aprobación. Ok. Pregunta específica del rol del Estado. Es muy parecido a lo que pregunté, pero sobre el caso Querubilca. Correcto. Bueno, el caso de Quirubilca es muy conocido debido a que se pusieron unas garantías por el cierre y estas garantías fueron mal calculadas de un contexto ya de modificaciones y ampliaciones o modificaciones que tuvo esta empresa minera y que no se hicieron en los documentos respectivos. Esto originó de que el cierre en verdad supongamos que era X millones, esto iba a costar X más Y millones en plena ejecución. Eso quiere decir que puede haber fallado el Estado como tal en la revisión del instrumento de gestión ambiental del plan de cierre, como también es responsable la compañía al presentar un instrumento de gestión ambiental del plan de cierre, no de acuerdo con las garantías que debería constituir. O sea, aquí va, siempre echamos o pensamos que también el Estado es responsable. Mira, para mí somos responsables todos. Yo creo que algo de que debe Mm, cambiar también es que debemos ser honestos, debemos ser responsables con aquello que nos comprometemos de nuestro ambiente, de nuestra propia sociedad. Y el Estado, como tal, tiene que delimitar y dar las directrices para que las empresas tengan las facilidades, ¿no es cierto? Las facilidades en términos administrativos para el cumplimiento de esas obligaciones, de esos compromisos que tienen. Creo yo que en ese contexto podríamos mejorar muchísimo en la parte de gestión. Lo de Quirovilca sí es un punto aparte, no se va a devolver. Sabemos que parte de lo depósito de las garantías no va a cubrir y la vamos a tener que pagar todos los peruanos. mm, así es. Am, Tengo otra pregunta aquí. Una vez que el cierre de mina está culminado, o sea, ya está cerrada la mina, ¿cuál es el tiempo de vida de monitoreo y responsabilidad de la empresa? ¿Tiene caducidad? ¿Cuál es, cómo se maneja eso? Ah, bien, mire, esto depende también, por ejemplo, mayormente la pequeña minería y la mediana minería establecen un promedio de 5 años de poscierre, pero hay compañías grandes y eso está dependiendo del contexto. Por ejemplo, si es una minería a cielo abierto o open pit, el más conocido, Ujú, pues el tiempo de poscierre puede durar 30 años. El caso de Pierina, el caso de Antamina, van a estar por 30 años de poscierre. Y por eso, como ves, los costos al inicio de la estadística que yo tengo, estamos hablando de que un cierre, un costo de un cierre de una minera de esta naturaleza bordea los 80, 100, 120 millones, ¿no es cierto? ok, Entonces es bastante. Y un poscierre por lo menos debe estar en un 10 o 15% de ese monto, o sea, unos 10 millones de poscierre o 15 millones, dependiendo, como digo, del tamaño de la operación, el tipo de minería que tenemos. Por ejemplo, a ver, si nos vamos a Piura, tenemos una minería no metálica, entonces yo creo que 5 años para la minería no metálica quizás no es muy perjudicial, no es mucho claro, problema. dependiendo de que no Exacto, haya, como tú mayores dijiste impactos. antes, Ujú. drenajes ácidos o este tipo Así de es. impactos ambientales. Bueno, y una última pregunta para terminar.
¿Cómo ves tú al Perú? ¿Cómo se posiciona el Perú en cuestión de cierre de minas en Latinoamérica? Mira, esa es una muy buena pregunta, pero yo creo de mi contexto, de la experiencia y de Sí, lo que vamos viendo de otros países, yo creo que Perú estaría dentro de, supongamos, de la zona BIC, la llamaría yo, de Very Important Initiative, por lo que le ok, decimos, pero bueno, ¿por qué la experiencia? Porque si nos fijamos un poco Brasil, ¿no es cierto?, de la mala experiencia del último desastre que tuvo de una relavera, sí, Río, Minas Gerais, si no me equivoco, y esto es porque en algunas legislaciones de Latinoamérica, de otro contexto de Brasil, por ejemplo, los depósitos de relave todavía son aguas arriba, si no me equivoco, aguas abajo, ¿ya? Entonces, o de línea central, cuando en el contexto peruano estamos hablando de depósitos de relaves aguas abajo, perdón, aguas abajo, o sea que es de mayor contención, de mejor estabilidad claro, respecto a aguas arriba. Entonces, yo creo que eso es uno. Dos, el punto de las garantías en el Perú dados a partir del año 2005, 2007 exactamente, ya yo creo que eso cambió el contexto de la industria minera y eso ha sido muy positivo. Lo que sí se debe mejorar, pienso yo, para mí, es que los costos que se están colocando todavía en los planes de cierre no son tan, que digamos, no van más allá de la sostenibilidad, simplemente es porque también la ley nos dice, pongan sus garantías de acuerdo a claro. lo que vas a gastar en el cierre, de desmantelar, demoler, disponer, etcétera, pero no le estás diciendo tú a la empresa, mira, sé sostenible y responsable y anda un paso más allá. Entonces, eso nos falta, creo yo, y que Claro, como sociedad deberíamos pedir que el Estado y la empresa vean un poco más allá de lo que pueden hacer, como por ejemplo tener geocultura, aprovechar ¿cómo se llama? Esos buenos ejemplos que tenemos de sí. algunos países en los cuales he podido visitar. Ok, o sea, sostenibilidad no solo durante la explotación, sino en el cierre, después del cierre. Ok, Sí, correcto. interesante. Ok, desde el público ya no hay más preguntas y yo tampoco tengo más preguntas y yo me queda más, Jorge, agradecerte por tu tiempo. Hemos estado aquí hablando casi una hora. Muchas gracias. Y no sé si quieres decir algunas palabras No, y despedirte. es simplemente agradecer a Mining Más y aquí invitar a todos a que sean parte de tu red. Muy importante también que yo te vi después de muchos años en Toronto y creo yo que de 2016 o dos veces que he visitado, tres veces, nos Sí, hemos visto. Desde aquí también mis mejores felicitaciones para ti y los éxitos que tienes. E invoco e invito a muchos de mis amistades y colegas que debemos unirnos a grupos de esta naturaleza que van más allá no solamente de una operación minera, y también no van más allá de querer cerrar, sino que busquemos una sostenibilidad y una responsabilidad a largo plazo. Muchísimas gracias y sí. éxitos para todos. Muchas gracias, Jorge. Que tengas Éxito. buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Ok, amigos, muchas gracias por su tiempo y este programa ha llegado a el término. Y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias.